Tenía 69 años cuando mi nuera decidió que mi supervivencia ya no era prioridad. Me llamo Elda Villaseñor y estaba cargando un brazo lleno de leña cuando la oí decirlo. Si quiere sobrevivir, que se las arregle sola. La voz de Renata flotaba entre los pinos como si estuviera hablando del clima. Tranquila, sin prisa. Segura. Me detuve antes de darme cuenta, apretando más fuerte la corteza áspera contra mi pecho. Por un momento, me convencí de que había oído mal. Luego me acerqué y vi la tienda, medio desarmada, las estacas ya quitadas, la hielera asegurada en la parte trasera de la camioneta, mi mochila tirada en el suelo junto al parachoques, abierta, más ligera de lo que debía. Dejé caer la leña. Esto no tiene gracia, dije, forzando una risa que hasta a mí me sonó hueca. Me dijiste que fuera por leña. Renata no se dio la vuelta de inmediato. Estaba doblando algo con mucho cuidado, alisando la tela con las palmas. Cuando por fin me miró, sonrió, no con calidez, tampoco con crueldad, solo controlada. Estás exagerando, dijo. Siéntate, respira un poco. Miré más allá de ella, hacia mi hijo. Elías Villaseñor estaba junto a la puerta del conductor, con las llaves ya en la mano. No me miró a los ojos. Se quedó viendo el suelo cerca de sus zapatos, como si ahí estuviera la respuesta. Elías, dije, dile que pare. Cambió el peso de un pie al otro. Mamá, por favor, solo siéntate un rato. Un rato se volvió 10 minutos, luego 20. Renata habló todo el tiempo, de cómo la gente de mi edad se vuelve frágil porque todos corren a Yucitán a ayudarlos, de cómo la independencia te mantiene alerta, de cómo esto, en realidad, me hacía bien. Asentí cuando hacía pausas, porque pensé que asintiendo me ganaba algo de seguridad. Por dentro, regateaba conmigo misma. No me iban a dejar de verdad. Era una prueba. Quería que suplicara, querían que me asustara, pero no que me quedara sola. Exactamente 1 hora después de oír esa frase, Renata cerró la última correa de la hielera y dijo: «Ya nos vamos». Me puse de pie demasiado rápido. «Espera, no puedes hablar en serio». Elías abrió la puerta del conductor. Me lancé hacia él, mis dedos agarrando la manija, el metal frío contra mi piel. Renata se movió rápido entonces. Me separó la mano, dedo por dedo, con una fuerza que me sorprendió. «Dijiste que querías demostrar que estabas bien», me dijo. «Pues esta es la forma». El motor arrancó. Los faros pasaron por mi cara. Demasiado brillantes, demasiado definitivos. La grava crujió bajo las llantas mientras retrocedían y luego giraban. Elías me miró una sola vez. Solo una. Y se fueron. El ruido se apagó más rápido de lo que esperaba. Cuando todo quedó en silencio de verdad, me di cuenta de algo que no me había permitido pensar antes. Esto no era una lección. Era una decisión. Ahí me quedé, con mi mochila medio vacía y el eco de la voz de Renata todavía en mis oídos, tratando de entender cómo alguien puede planear con tanta calma dejar a otro ser humano atrás. Y en ese silencio sentí la primera grieta, una que no tenía nada que ver con las sierras y todo con la gente que se había ido. Renata me propuso el viaje tomando café, como si me estuviera haciendo un favor. «Has estado muy encerrada últimamente, Elda», dijo, revolviendo su taza despacio. «Unos días fuera de la ciudad te vendrían bien. Solo nosotros, para convivir un poco». Dijo convivir como quien dice desintoxicarse. Algo incómodo, pero necesario. Sonreí porque eso mantenía la paz. «Acampar ya no es lo mío». «Por eso mismo», respondió. «Antes te encantaba. Antes de que decidieras que eras frágil». La palabra cayó suave, pero se clavó al otro lado de la mesa. Mi hijo me observaba por encima de su taza. «Mamá», dijo Elías,
ya cansado. No es para tanto. Renata tiene razón. Últimamente casi no sales de la casa. Sí salía, solo que no para ellos. Desde que mi esposo falleció, había aprendido a elegir mi soledad con cuidado. Elías lo confundía con aislamiento. Renata con debilidad. Estoy bien, dije. No necesito un retiro de bienestar. Renata se rió. No es un retiro, es solo acampar. Senderos fáciles, carreteras pavimentadas cerca. No vamos a estar en medio de la nada. Elías se inclinó hacia adelante. Me haría muy feliz que vinieras. Ahí estaba el punto débil. Llevaba meses distante, llamadas cortas, cenas canceladas, pretextos que siempre sonaban ensayados. Lo sentí alejarse, y no sabía cómo retenerlo sin alejarlo más. No quiero ser una carga, dije. Renata me tomó la mano y la apretó. Firme. No lo serás. Nosotros te cuidamos. La forma en que dijo te cuidamos sonaba como si yo fuera una categoría. Una semana después, me mandó una lista. No sugerencias, órdenes. Empaca ligero. Nada de chamarras gruesas. Nada de zapatos extras. No queremos que te agotes antes de llegar. Esa noche llamé a Elías. Tu esposa cree que debo dejar mi chamarra gruesa en casa. Solo no quiere que sobrecargues. Dijo. Siempre haces eso. Traigo lo que necesito. Ella conoce mejor la zona. Respondió, con fastidio colándose. ¿Puedes confiar en ella? Confiar en ella. La frase se había vuelto un atajo para obedecer. La mañana que salimos, Renata vio mi mochila y frunció el ceño. ¿Eso es todo? Seguí tu lista. La abrió sin pedir permiso. Sacó mi suéter extra y lo dejó en la mesa. Esto no lo necesitas. Me da frío. Dije, ¿vas a caminar? Respondió. El movimiento te mantiene caliente. Elías estaba junto a la puerta, con las llaves en la mano. No intervino. Nunca lo hacía cuando importaba. En el camino, Renata habló de nuevos comienzos, de cómo las relaciones necesitan experiencias compartidas para sanar, de cómo quería que volviéramos a sentirnos familia de verdad. Escuché, asentí. Me dije que la incomodidad era el precio de la cercanía. Cuando paramos por gasolina, noté cómo eligió con cuidado la ruta. Caminos secundarios, menos salidas. Lo explicó con un encogimiento de hombros. Más bonito. Dijo, menos tráfico. Le creí porque creerle era más fácil que admitir que algo no cuadraba. Para cuando llegamos al campamento en los bosques de pinos cerca de la sierra, ya me había convencido de que aceptar había sido lo correcto. Que este viaje iba a arreglar la distancia que había crecido entre mi hijo y yo. Renata sonrió mientras descargaba el carro, ya al mando, ya diciendo dónde iba cada cosa. Mirando atrás, las señales estaban ahí, no dramáticas, no obvias, solo precisas. Y cuando me di cuenta de lo planeado que había sido todo, ya estaba demasiado lejos de la carretera para cambiar de opinión. Renata esperó a que Elías se alejara hacia la llave de agua para dármela. Era chica y ligera, de esas que olvidas en el fondo de un cajón. Plástico rojo, una navaja plegable que se atascaba al abrirla. «Esto te va a servir», dijo, poniéndola en mi palma. La volteé, sintiendo lo flojo de la bisagra. «Esto se supone que es un cuchillo», sonrió. «Es una multiherramienta». Lo intenté de nuevo, presionando con la uña. La hoja salió al fin con un clic delgado que no inspiraba confianza. «Se siente un poco endeble», dije con cuidado. «Es porque estás acostumbrada a que te hagan todo», respondió Renata, todavía sonriendo. «No necesitas equipo pesado para cosas básicas. Solo intentarlo». Elías regresó entonces, con 2 botellas de agua. Vio la herramienta en mi mano y miró a Renata. «¿Qué es eso?», preguntó. «Algo para que tu mamá se sienta más independiente», dijo. Estaba preocupada por no poder seguirnos el paso.
Yo no había dicho eso, pero Elías asintió como si tuviera sentido. «Mamá, está bien», dijo. «No necesitas una caja de herramientas completa para recoger palos». Doblé la hoja de vuelta, más despacio de lo necesario. No pedí nada fancy. Renata ladeó la cabeza. «Nadie dijo que lo hicieras. Con esto basta. La gente siempre se subestima», dijo la gente, pero sus ojos se quedaron en mí. Me la guardé en el bolsillo de la chamarra. El peso o la falta de él se notaba. Me sentí extrañamente expuesta, como si me hubieran dado un accesorio en lugar de algo útil. Renata me observaba como quien ve a un niño aprender a casamarrarse los zapatos. No impaciente, no servicial, evaluando. «Te vas a sorprender», agregó. «Siempre lo haces, cuando dejas de esperar ayuda». Elías carraspeó. «Renata es muy de la autosuficiencia. Ya me di cuenta», dije. Se rió. Corto y alegre. «No es malo, sobre todo a tu edad. La memoria muscular se pierde si no la usas». «¿A tu edad?» No discutí. Discutir ponía tenso a Elías, y la tensión siempre terminaba en distancia. Después... había aprendido a tragarme mis quejas como pastillas que se atoran, pero al final bajan. Renata siguió organizando las cosas, dando instrucciones sin mirarme. Dónde guardar la comida, cuánta agua racionar. ¿Qué no necesitábamos? «Queremos mantenerlo ligero», dijo. «Demasiado equipo hace flojos a los demás». Busqué la mirada de Elías, esperando algún reconocimiento de que esto era innecesario. Me dio una sonrisa rápida y apartó la vista. Cuando terminó, se sacudió las manos y por fin me miró. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», dije, porque la alternativa pesaba más que la verdad. Sus ojos se quedaron un segundo de más, no crueles, no amables, calculadores. Entendí entonces que la herramienta no era para cortar, ni construir, ni protegerme. Era para mandar una señal, que lo que enfrentara ahí afuera lo manejara sola. Que pedir más probaría su punto. Di vueltas a la multiherramienta en el bolsillo, sintiendo el borde de plástico barato contra mis dedos. Renata asintió una vez, satisfecha, y se volvió hacia Elías. «Vas a estar bien». Y mientras yo estaba ahí, sosteniendo algo que apenas servía, me di cuenta de lo atenta que estaba ella, a si yo protestaba o obedecía. Renata esperó a que la luz empezara a menguar para pedírmelo. «¿Puedes traer leña de verdad?», dijo, mirando el montoncito cerca del campamento. «No esa húmeda, no va a prender bien». Bajé la vista a lo que señalaba. Ramas ya rotas, lo suficientemente secas, cercanas. «Con eso sirve», dije. «Podemos agregar más si hace falta», negó con la cabeza. «Es inútil. Tienes que ir más adentro si quieres algo decente». Elías estaba ajustando una correa en la hielera. No levantó la vista. «No creo que deba alejarme tanto», dije. «Ya está oscureciendo». Renata sonrió como si hubiera dicho algo tierno. «Vas a estar bien. Tienes la herramienta. Y tu celular. La batería está baja», agregué, sacándolo del bolsillo. La pantalla brilló un momento. «Mejor lo cargo primero». «No vas a tardar», dijo. Solo un brazo lleno. La forma en que dijo solo hizo que discutir sonara absurdo. Elías por fin me miró. «Mamá, no es para tanto. Necesitamos buena leña si queremos cocinar». Dudé, no por la tarea, sino por el rumbo que señaló. Lejos de la carretera, lejos del ruido de otra gente, hacia los pinos más densos donde el terreno bajaba irregular. «Yo lo traigo», ofreció Elías, a medias. Renata lo detuvo con un gesto, sin mirarlo. «Déjala a ella». Dijo que quería ayudar. Tampoco había dicho eso. Me agaché a recoger la multiherramienta de la mesa. Se sentía más ligera que antes, como si hubiera perdido peso sola. «Ya vengo», dije.
Renata asintió. Tómate tu tiempo. Eso debería haber sonado amable. En cambio, cayó mal. Mientras me alejaba, oí su voz de nuevo, más baja. ¿Ves? Puede más de lo que cree. La risa de ellos me siguió unos pasos. No fuerte, no cruel, solo cómoda, familiar. Luego se adelgazó y desapareció atrás. Me concentré en mis pasos, en las cositas que podía controlar. Romper una rama, probarla, tirarla si se doblaba en lugar de quebrarse. Mi celular vibró una vez, mientras la pantalla se oscurecía más. Lo guardé y seguí. Me dije que esto era normal. Las familias se empujan un poco. Así se mantienen unidas. Aún así, volteaba de vez en cuando, esperando ver a Renata vigilándome desde el campamento. Cada vez, nada. Solo silencio donde había habido risa, cuando por fin junté suficiente. Mis brazos estaban llenos y mi chamarra olía a resina. Me detuve a respirar. Escuchando, todavía los oía lejano. La voz de Renata, firme y segura. Las respuestas más suaves de Elías. Regresé por donde había venido. A mitad del camino, las voces pararon. El silencio fue repentino, como cerrar una puerta. Me detuve, un nudo incómodo apretándome el pecho. Seguro fueron por algo. Pensé. O se acercaron al carro. Salí del último tramo de árboles y vi el campamento de nuevo. La tienda parecía más chica, más baja. Me quedé parada. La mesa estaba despejada. La silla extra había desaparecido. La hielera ya no estaba junto al círculo de fuego. Ahí me quedé, con la leña en los brazos, tratando de procesar lo que veía sin dejar que el pánico entrara rápido. Esto no era como debía ser. Yo había hecho lo que pidió. Había seguido instrucciones. Me dije que estaban reorganizando, que Renata tenía su método y yo aún no entraba en él. Esperé. Esperé lo suficiente para que me temblaran los brazos y dejé caer la leña a mis pies. Ahí entendí que mandarme por leña no había sido para ayudar. Había sido para ganar distancia, para crear justo el espacio que necesitaban para que pasara algo más. Y cuando me di cuenta de que había caminado exactamente a donde ella quería, el campamento ya no se sentía como un lugar donde yo pertenecía. La voz de Renata llegó antes de que viera su cara. Si quiere sobrevivir, que se las arregle sola. Las palabras estaban tan tranquilas que al principio casi no las entendí. No sonaban a enojo, no sonaban a amenaza. Sonaban a una conclusión que había sacado hace días y por fin decidió compartir. Me acerqué, con la leña raspando mi chamarra, y la vi junto a la camioneta con un poste de tienda en las manos. La tienda no se había ido. Pero tampoco estaba armada. Estaba a medias, la lona caída como una promesa rota. Elías estaba quiquema a su lado, brazos cruzados fuertes sobre el pecho, la mandíbula apretada. Sus ojos no estaban en mí, ni en Renata. Miraba el suelo como si ahí fuera más seguro no tomar partido. Me detuve tan de golpe que la leña se movió en mis brazos. Renata levantó la vista y sonrió, como si hubiera estado esperando que regresara con justo lo que necesitaba. Ahí estás, dijo. Bien, trajiste algo útil. Dejé caer la leña hacia mis pies. Cayó con un golpe sordo que sonó demasiado definitivo. ¿Qué acabas de decir? Mi voz salió más baja de lo que quería. Renata parpadeó, inocente. De la leña. No. Avancé un paso. De sobrevivir. Los hombros de Elías se tensaron. Pero no habló. Renata ladeó la cabeza, como si yo fuera la rara. Dije que te las arreglarías. Que eres capaz. No sonó así, dije. Sonó exactamente como lo quise decir. Respondió, todavía tranquila. Eres fuerte, Elda. Solo no te gusta que te lo recuerden. Miré la tienda otra vez. La hielera asegurada atrás. Mi mochila en el suelo junto al parachoques, abierta.
más chica de lo que debía. Se me enfrió el estómago. «Están empacando», dije. Renata miró la camioneta. «Estamos reorganizando». «¿Para qué?», no respondió de inmediato. En cambio, se agachó, tomó mi mochila por una correa y me la aventó como si devolviera algo que se me cayó. La atrapé torpe. Estaba más ligera. Demasiado. La abrí y vi el espacio donde iba mi suéter grueso, donde iban mis botanas extras, el lugar donde guardaba mi estuche de medicinas de repuesto. Los dedos se me entumieron alrededor del cierre. «¿Revisaste mi mochila?», dije. La cara de Renata no cambió. «Sobrecargaste. Empaqué lo que necesitaba». «Empacaste lo que te hacía sentir segura», corrigió. «Hay diferencia». Miré a Elías de nuevo, esperando que dijera algo. Lo que fuera. Una sola frase que me dijera que no era parte de esto. «Elías», dije, con la voz que usaba cuando era chico y necesitaba que me pusiera atención. «Dile que pare». Tragó saliva. Sus ojos subieron hasta los míos un segundo y bajaron. «Mamá», dijo, y la forma en que lo dijo sonaba así a disculpa que no tenía valor para terminar. Renata se acercó. No invadiendo mi espacio, era demasiado cuidadosa para eso, pero lo suficiente para que oliera su aliento a café. «No necesitas hacer un drama», dijo. «Vinimos a resetear las cosas. Has estado castigando a Elías con tu distancia». «Mi distancia», repetí. Asintió como si fuera obvio. «Lo haces sentir que te está perdiendo. Rechazas invitaciones. No contestas rápido. Actúas como si fuéramos una molestia». La miré fijo. «Tengo 69 años. Tengo derecho a mi calma». La sonrisa de Renata se afiló. «La calma está bien, el control no. Y a ti te gusta controlar con el silencio. Lo has hecho años. Esto no es eso», dije, con el pulso retumbando en los oídos. «Esto es que están desarmando el campamento mientras yo no estaba». La boca de Elías se abrió un poco y se cerró. No se movió. El tono de Renata siguió parejo. Eso era lo que más me asustaba. «Querías venir. Querías probar que no eres indefensa. Pues pruébalo». «¿Cómo?», pregunté. Miró hacia la carretera y volvió a mí. «Sin necesitar de nosotros para todo». Avancé otro paso. Y esta vez mi voz subió aunque traté de mantenerla firme. «Esto no es una lección. Esto es cruel». Renata suspiró, como si ella fuera la cansada. «Siempre lo haces todo emocional». Me volví a Elías, la desesperación quemándome la garganta. «Di algo». Miró a Renata, luego al carro, luego a mí. Su silencio no estaba vacío. Era una decisión. Renata jaló el cierre de la tienda y la lona bajó más. No me miró cuando lo repitió. Más suave, como repitiendo una regla. «Si quieres sobrevivir», dijo, «te las arreglas sola». Renata no me dijo que me fuera. Me dijo que me sentara. «Cálmate», dijo, presionando suave la palma en la silla plegable. «Te estás alterando por nada». «Nada». La palabra cayó pesada. Me quedé de pie. «Están bajando la tienda». Miró la lona como si fuera un malentendido. «La estoy ajustando». «Estás viendo intenciones donde no las hay». Elías se acercó más al carro. Llaves todavía en la mano. Parecía querer estar en cualquier otro lado. «Vamos despacio», dijo. «Todos están cansados». Me volví a él. «Me mandaron lejos. La viste revisando mi mochila. ¿Oíste lo que dijo?». Se frotó la cara con las dos manos. «Mamá, por favor, solo siéntate un rato». Así empezó la hora. Con la idea de que si obedecía lo suficiente, las cosas se calmarían. Me senté. Renata habló. Siempre lo hacía cuando quería control sin fuerza. Habló de mi generación y cómo confundimos resistencia con martirio, de cómo Elías creció sintiéndose manejado, de cómo yo siempre decidía qué ayuda era sin preguntar si la querían. «No aceptas un no», dijo, como dato. «Lo tomas como rechazo».
Acepto un no cuando lo dicen. Respondí. Ahora te oigo decir que no importo. Lo descartó con un gesto. Lo estás torciendo. Esto es para crecer. Pasaron minutos. Me paré de nuevo. Me senté. Intenté razonar. Luego humor. Luego silencio. Cada intento topó con la misma calma desviada. No te estamos dejando, dijo Renata en un momento. Deja de catastrofizar. Elías asentía. Ojos pasando entre nosotras. Nunca la contradijo. Nunca me apoyó. Existía en el espacio angosto donde la responsabilidad se adelgaza. En algún punto, revisé mi celular. La batería estaba lo bastante baja para apretarme el pecho. Lo guardé sin comentario. ¿Ves?, dijo Renata, notándolo. Te angustias porque te dejas llevar. Siéntate. Respira. Hice lo que dijo porque hacer algo era mejor que quedarme parada mientras mi vida se reacomodaba. Ella llevaba la cuenta del tiempo. Lo sé porque miró su reloj 2 veces. Una cuando empecé a llorar sin querer. Otra cuando Elías por fin dijo: Renata, tal vez ya es mucho. Lo miró entonces, de verdad, como maestra sí alumno que olvidó la lección. ¿Quieres debilitarme ahora?, preguntó. ¿O después? Bajó la vista, cuando la hora terminó. Cerró la cajuela. El sonido fue seco y final. Ya nos vamos, dijo. Me paré tan rápido que la silla se volcó. No, dijiste que no me dejaban. Dije que eras capaz, respondió. Y lo eres. Elías abrió la puerta del conductor. Crucé el espacio en 3 pasos y agarré la manija antes de que entrara. El metal frío y sólido bajo mis dedos. Un ancla que no soltaba. Por favor, dije, no a Renata, sino a él. Esto no está bien. Dudo. Lo sentí. Su cuerpo se inclinó hacia mí un segundo. Luego Renata extendió la mano. No me jaló. No me empujó. Me separó los dedos uno por uno, metódica y firme, como corrigiendo un agarre. No te toca aferrarte, dijo bajito. Ese es el punto. El motor arrancó. Los faros pasaron por mi cara, tan brillantes que entrecerré los ojos. La grava se movió bajo las llantas mientras retrocedían y avanzaban. Elías me miró por el parabrisas. Abrió la boca. La cerró. Levantó una mano y la dejó caer. El carro desapareció por el camino. Me quedé parada mucho después de que el ruido se fuera, con la mano todavía curvada como esperando algo. La hora no había sido para calmarme. Había sido para darme esperanza suficiente para quedarme quieta mientras preparaban la salida. Y en el espacio entre la cajuela cerrándose y el motor arrancando, mi hijo eligió no detenerla. Lo primero que hice después de que el carro se fue sacar el celular. La pantalla se encendió. Dudó y cambió a un símbolo que no veía en años. Sin barras. Solo el indicador de emergencia parpadeando como ocurrencia tardía. «¿Aló?», dije igual, como si la palabra invocara señal. Nada. Toqué la pantalla. Bajé el menú, lo giré, lo levanté sobre la cabeza. El icono de batería parpadeó una advertencia que no quería leer. Bajé el brazo despacio, cuidando no dejar entrar el pánico de golpe. «Tranquila», me dije. «Estás bien». Mi voz sonó demasiado fuerte. Abrí la mochila y la puse en el suelo entre mis pies. Si iba a estar sola, necesitaba saber cuán sola. 2 botellas de agua. No llenas. 3 barras de granola. De las blandas que se pegan a los dientes. Un suéter delgado. Un poncho plástico doblado en cuadrado. La multiherramienta roja, tan ligera que casi no existía. Sin mapa. Busqué más hondo. Dedos moviéndose rápido. Sin cargador, sin linterna, sin pilas extras. El bolsillo donde iba mi estuche de medicinas estaba vacío. Me quedé congelada con la mano adentro. «No», dije bajito. Saqué todo y revisé de nuevo. Más despacio. Como si el cuidado cambiara el resultado. Cuando no cambió,
Me senté sobre los talones y apreté los labios hasta que pasó el impulso de gritar. Oía la voz de Renata en mi cabeza, precisa y eficiente. «Sobrecargaste. No necesitas eso. Vas a estar bien». Mi celular vibró una vez mientras la pantalla se oscurecía más. Lo miré y lo guardé sin ver el porcentaje. Saber el número no ayudaba. El frío llegó sin aviso. Se coló por la tela delgada de mi chamarra y se acomodó contra mi piel como si le perteneciera. Me abracé y traté de respirar parejo. «Bueno», dije. «Bueno». Me paré y miré alrededor, obligándome a inventariar algo más que mi miedo. El campamento estaba más vacío ahora, reducido a lo que no se molestaron en llevar. Sin voces, sin motor, sin risa. Caminé unos pasos hacia la carretera y me detuve. No sabía hacia dónde se habían ido. No presté atención cuando importaba. Me senté de nuevo. Esta vez en el borde de la silla plegable donde Renata me había sentado antes. La tela fría contra mis piernas. Miré el espacio vacío donde había estado el carro. Medio esperando que regresara. «Van a volver», me dije. «Solo necesitan desahogarse». Las palabras sonaron débiles incluso al decirlas. Metí la mano al bolsillo y sentí el contorno del celular. Luego el pequeño envase de pastillas que llevo enganchado a las llaves. El corazón me dio un vuelco. El envase estaba ahí. Lo desenganché y lo abrí con dedos temblorosos. Las pastillas sonaron suave adentro. Las conté 2 veces. Cerré la tapa y lo apreté contra la palma hasta que el temblor cedió. «Esa es una», dije. Me paré y caminé una línea corta entre la silla y el círculo de fuego, manteniendo los movimientos pequeños, controlados. Mucho movimiento quema energía que no tenía. Poco deja que los pensamientos se desboquen. Intenté la llamada de emergencia una vez, por ver. La pantalla se trabó y volvió a la misma certeza vacía. Sin barras. Me senté de nuevo y me jalé el suéter más cerca. El aire se sentía más pesado ahora, como acomodándose conmigo. Me concentré en mi respiración, en el hecho simple de que todavía estaba erguida, todavía pensando. Renata había dicho que me las arreglaría. Esa frase caía distinto ahora. Sin su voz ni su sonrisa, no era ánimo. Era cálculo. Había decidido qué merecía tener y qué podía pasar sin... Apoyé la espalda en la silla y cerré los ojos un momento. No para dormir, solo para estabilizarme. Cuando los abrí, el campamento seguía igual. Vacío, silencioso, indiferente a mi pánico. Entendí entonces que lo que viniera no traería ayuda sola. Si iba a pasar la noche, sería porque tomara decisiones con lo poco que me quedaba. Y entre contar pastillas y sentir el frío llegar, acepté que nada de esto había sido accidente. Me quedé donde dicen que hay que quedarse cuando no quieres desaparecer. Cerca de lo conocido, cerca de lo ya nombrado. La silla plegable, el círculo de fuego, el lugar donde había estado la tienda antes de que Renata decidiera que no la necesitaba más. Arrastré unas ramas sueltas en un círculo aproximado y me senté con la espalda contra el pino más grueso cerca. No porque me sintiera segura, sino porque era intencional. Hacer algo lo que sea impedía que mi mente corriera delante de mi cuerpo. Solo pasa la noche, dije en voz alta. Mi voz sonó rara en el aire abierto, como si no esperara respuesta. Cada ruido llegaba nítido e inmediato. Una rama quebrándose a mi izquierda. Hojas moviéndose. El rumor lejano de algo que no era yo. Sabía lo suficiente para decirme que los animales evitan a la gente cuando pueden. Pero el conocimiento no detenía el salto del pulso cada vez que el silencio cambiaba de forma. Mantuve el celular en la mano hasta que la pantalla se apagó. Cuando lo hizo, no la encendí de nuevo. No quería ver la batería morir. En cambio, conté respiraciones. 4 adentro, 4 afuera. Otra vez. Intenté acostarme, pero el suelo se sentía mal debajo.
Demasiado abierto, demasiado expuesto. Me senté de nuevo y me envolví con el poncho. El plástico susurrando al moverme. El sonido me congeló hasta darme cuenta de que era yo. Tranquila. Susurré. Como si mi cuerpo escuchara. El tiempo se estiró. No adelante. Hacia afuera. Cada minuto se sentía espeso y pesado. Como si tuviera que empujarlo para llegar al siguiente. No dormí tanto como flotar dentro y fuera de la conciencia. La cabeza cayendo y volviendo de golpe al menor ruido. En esos momentos medio soñando, la voz de Renata me encontraba. Si quiere sobrevivir, que se las arregle sola. No era fuerte en mi recuerdo. Esa era la peor parte. Regresaba tal como lo había dicho. Tranquila, segura, como si sobrevivir fuera una opción que podía elegir si me esforzaba lo suficiente. Me imaginé a Renata mirando su reloj, a Elías manejando, manos firmes en el volante, diciéndose que esto era necesario, que me hacían un favor. Presioné los dedos en la tierra hasta que los pensamientos soltaron. En algún momento, el frío se profundizó. Se metió en lugares que no había notado detrás de las rodillas. A lo largo de la espalda, los dientes empezaron a castañetearme. Suave al principio. Luego más fuerte. Me abracé y me concentré en quedarme quieta. Moverse quema energía. El pánico quema más. Saqué el envase de pastillas otra vez y lo revisé solo al tacto, contando las tabletas sin abrirlo. El traqueteo familiar me calmó. Recordatorio de que no todo me lo habían quitado. Ese fue a propósito, dije. Y la verdad me estabilizó. Renata no olvidó mis medicinas. Las quitó. No calculó mal el frío. Lo calculó. Cada ausencia era una elección sobre otra, todas apuntando al mismo lado. Control. Me mantuve despierta lo suficiente para notar cuando los ruidos cambiaron. Cuando el bosque se acomodó en un silencio más hondo, mi cuerpo se hundió de cansancio. Pero me negué a colapsar del todo. Todavía no. Cuando mi cabeza por fin cayó adelante y se quedó ahí. No fue sueño. Fue algo más delgado. Un ir y venir, interrumpido por regresos bruscos a la conciencia, cada vez que el mundo me recordaba que seguía en él. Cada vez que volvía, esa frase esperaba, si quieres sobrevivir. Dejé de oírla como reto. La oí como lo que era, una justificación, una forma de explicar la crueldad sin nombrarla. La noche pasó en pedazos. Frío, silencio, respiración, el borde duro de la silla contra mi espalda, el trabajo constante de quedarme donde pudieran encontrarme. Cuando la oscuridad empezó a soltarse, entendí algo claro por primera vez desde que el carro se fue. Esto nunca había sido para hacerme más fuerte. Había sido para probar quién mandaba. Oí voces antes de creerles. Venían de más allá de los árboles. Bajas y casuales. El sonido de gente sin razón para cuidarse. Me paré demasiado rápido, las piernas tambaleándose. Y el mundo se ladeó. Esperé que las voces se desvanecieran como las otras, que mi esperanza me avergonzara de nuevo. No lo hicieron. «Hola», dije, y la voz se me quebró como si no la hubiera usado en días. Tragué y lo intenté más fuerte. «¡Auxilio!». Hubo una pausa. Luego una voz de hombre, más alerta. «¿Dónde estás?». «Aquí». Y grité, sacando las palabras con todo lo que me quedaba. «Aquí mismo». Avancé hasta que el sendero se abrió, levantando los brazos aunque pesaban imposible. 3 excursionistas estaban a corta distancia, mochilas bien puestas, caras de repente serias. Uno corrió hacia mí. «Tranquila», dijo. Manos arriba como para no espantarme. «¿Estás herida?». «No creo», dije, y el alivio en mi propia voz me sorprendió. «Me dejaron». Las palabras salieron solas antes de poder suavizarlas.
Otra excursionista me puso una manta térmica en las manos. «Siéntate», dijo suave. «Estás temblando». Me senté porque me lo dijo. Porque sonaba a alguien que esperaba ser obedecida. Me envolvió los hombros sin preguntar. El calor llegó inmediato. Del tipo que quema los ojos. «¿Alguien te está buscando?», preguntó el hombre. Abrí la boca y la cerré. «No sé». Esa respuesta no lo convenció. Intercambió mirada con los otros y sacó una radio. «Aquí guardabosques Mercer», dijo al rato. «Yo tengo a una mujer mayor. Parece deshidratada. Dice que la dejaron sola toda la noche». Escuchó. Asintió y me miró. «Me llamo Hale Mercer. ¿Tú cómo te llamas?» «Elda», dije. «Elda Villaseñor». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Elda». «Desde ayer en la tarde». «¿Y acampabas con alguien?» «Con mi hijo y su esposa». Su mandíbula se tensó un poco. «¿Y te dejaron?» «Sí». No lo suavizó. No lo reformuló para que fuera más fácil de tragar. «Ese es abandono», dijo. «A tu edad, califica como negligencia». Las palabras cayeron pesadas, pero no dolieron como esperaba. Se sintieron sólidas, oficiales, como si alguien por fin nombrara lo que me pasó. Hale se arrodilló frente a mí. «¿Tienes celular?» Asentí y se lo di. Miró la pantalla y me lo devolvió. «Sin señal aquí, por eso no pudiste llamar». «Lo intenté», dije. «De verdad lo intenté. Te creo». Esa frase simple me deshizo más que nada. Apreté los labios y me concentré en respirar mientras una excursionista me daba una barra de proteína. «Necesitamos contactar a alguien por ti», dijo Hale. «Familia, amiga». Negué automático. Luego paré. «Mi amiga», dije. «Mavis Holt. Vive en Fort Collins». Hale anotó el nombre con cuidado. «Bien». La llamamos. Mientras me ayudaban a pararme, sentí el peso extraño de ser guiada en lugar de dirigida. Nadie me dijo que me calmara. Nadie minimizó lo que sentía. Preguntaban. Escuchaban. Ajustaban su paso al mío sin comentario. En la estación de guardabosques, Hale me puso otra manta en los hombros y me dio agua en sorbos pequeños. «Vamos a documentar esto», dijo. «Todo lo que me cuentes importa». Preguntó cuándo se habían ido mi hijo y mi nuera. Se lo dije. Preguntó si planeaban regresar. Le conté lo que Renata dijo. Lo escribió sin arquear las cejas. «No hay reporte de persona desaparecida», dijo después de una llamada corta. «Ni de ellos, ni de nadie». El cuarto se sintió muy callado después. Hale me miró. Voz firme. «Debieron regresar. Debieron llamar. Debieron hacer muchas cosas distinto». Asentí despacio, absorbiendo la verdad mientras se acomodaba. Cuando llegó Mavis, cruzó el cuarto en 3 zancadas largas y me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. «¡Ay, Elda!», dijo en mi pelo. Sabía que algo andaba mal. Mientras me abrazaba. Miré por encima de su hombro a Hale, todavía llenando su reporte, todavía tratando mi supervivencia como algo que merecía tomarse en serio. Solo entonces, rodeada de extraños que hicieron lo que mi familia no... La pregunta se formó completa en mi mente y no me dejó. ¿Por qué nadie vino a buscarme? Mavis no esperó a llegar a casa para contarme. Manejó con las 2 manos apretadas al volante, mandíbula tensa, ojos fijos en la carretera como si mirarme mucho pudiera hacerla perder el control de lo que contenía. «Han estado llamando a la gente», dijo al fin. «No para encontrarte, para explicarte». Me volví hacia ella. «¿Explicarme cómo?». Exhaló fuerte. «Renata les dijo a todos que te fuiste sola, que te enojaste y te metiste al bosque para hacer tu berrinche». El estómago se me cayó. Lento y pesado. «Dijo que te negaste a regresar», siguió Mavis. «Que Elías intentó detenerte, que esperaron y esperaron,
pero no respondías. No es cierto. Dije, lo sé, respondió. Pero esa es la versión que están vendiendo. La palabra vendiendo se quedó. Implicaba público, actuación. No llamaron al parque, agregó Mavis. Ni a la policía, ni a mí. Se fueron a casa. Cerré los ojos un momento. Cuando los abrí, la carretera seguía igual. Eso se sentía mal, como si el mundo debiera haber cambiado para coincidir con lo que acababa de oír. Le dijeron a tu hermana que necesitabas espacio, dijo Mavis. A un vecino que siempre ha sido dramática. Renata hasta dijo que esto por fin te enseñaría a no manipular con el silencio. Manipular. Silencio. Las mismas palabras que usó en la sierra. Yo estaba sentada en una silla. Dije, congelándome, contando pastillas. Las manos de Mavis apretaron de nuevo. Lo sé, en su casa. Me hizo sentarme en la mesa de la cocina mientras servía sopa en un tazón que no recordaba tener. Me vio comer como si temiera que desaparecieras y volteaba. Dijeron que pensaron que regresarías más fuerte. Siguió. Que era una lección. Una lección, repetí. Se inclinó sobre la mesa. Elda, escúchame. Esto no fue un malentendido. Acordaron esa historia antes de salir del campamento. La certeza en su voz cortó la niebla que todavía colgaba de mis pensamientos. Lo sabían. Dije despacio. Sabían qué iban a decir. Sí. Y sabían que nadie lo cuestionaría. Mavis asintió una vez. Porque ¿quién le cree a una mujer de tu edad antes que a su hijo y su esposa? Las palabras dolieron porque eran prácticas. No crueles. Más tarde, un guardabosques pasó con papeles. Habló suave, profesional, explicando lo documentado. Preguntó de nuevo si quería contactar a mi familia. No los quiero aquí. Dije, no discutió, no sugirió reconciliación, solo lo anotó. No hay reporte de desaparecida. Confirmó. Ni antes de encontrarte, ni después. Esa frase se hundió en mí como peso. No entraron en pánico. No se arrepintieron. No despertaron en la noche preguntándose si se habían pasado. Se fueron a casa, lo bastante seguros de su versión para dejarla sola. Mavis se sentó junto a mí después de que se fue, el guardabosques. No les debes explicación, dijo. Ni ahora, tal vez nunca. Miré mis manos, todavía con tierra bajo las uñas. No esperaban que regresara. No, dijo bajito. Esperaban que me culparan a mí. La verdad se extendió despacio, llenando los huecos que no quería ver antes. La salida demorada, la hora de plática tranquila, la remoción cuidadosa de todo lo que facilitara sobrevivir. La frase dicha como regla. Esto no había sido impulso, no había sido emoción, había sido ensayado. Me paré de la mesa, más firme de lo que me sentía. No solo me dejaron. Mavis levantó la vista. ¿Qué hicieron? Decidieron qué historia sobreviviría, dije. Y no era la mía. Esa realización no me hizo llorar. Hizo que algo más tomara forma. Algo sólido. Algo que no se doblaría solo porque otro dijera que debía. Si estaban dispuestos a mentir una vez, con calma y completo, entonces la verdad iba a necesitar más que mi memoria para enfrentarlos. Algo se quedó atrás cuando salí de la estación de guardabosques. Al principio no sabía qué, solo sabía que me sentía más ligera y más pesada al mismo tiempo. El doctor Ansel Reeve me vio en la clínica al día siguiente. No tuvo prisa. Leyó el reporte 2 veces antes de mirarme. Estuviste expuesta más de lo que tu cuerpo quería. Dijo, deshidratación. Principios de hipotermia. Nada permanente. Pero cuenta. Dijo cuenta como quien dice, esto se va a registrar. Puso el estetoscopio en mi espalda, luego en el pecho. Lo documento como exposición ambiental tras abandono. Miré su pluma moverse en la hoja. ¿No tienes que llamarlo así? Sí tengo, respondió.
Las palabras son cómo estas cosas dejan de ser opiniones. Mavis esperaba en el pasillo. Brazos cruzados, mandíbula tensa. Cuando salí, se paró tan rápido que casi tira una silla. «Te quedas conmigo», dijo antes de que hablara. Sin discusión, asentí. No tenía energía para fingir que independencia significaba aislamiento. En su casa, despejó un cajón y alineó mis pastillas en la mesa como altar. Cocinó sin preguntar qué quería. Se sentó en el cuarto de junto mientras dormía, con la tele baja, como si el ruido pudiera alejar la oscuridad. La primera llamada de Elías llegó 3 días después. «¡Mamá!», dijo, voz cuidadosa, como pisando hielo delgado. «Supe que estás bien. Me encontraron», dije. «Hay diferencia». El silencio se estiró entre nosotros. No discutió. Renata nunca llamó. Elías sí, una vez más, y otra una semana después. Cada plática más corta. Preguntaba por mi salud. Nunca por la noche. Nunca dijo «lo siento». «Ha estado pasando un mal rato», dijo en la última. Todo esto ha sido muy estresante. Cerré los ojos. «¿Para quién?», no respondió. Después, las llamadas se espaciaron. Las fiestas pasaron con mensajes educados. Los cumpleaños sin mención. El silencio que dejó fue intencional. Hecho de evasión más que distancia. Mavis lo notó antes que yo. «Te está dejando que se desvanezca», dijo una tarde mientras doblábamos ropa. «Esa es su elección», asentí. Pero entender dolió más que las sierras. Sobrevivir había sido simple en comparación. Beber, quedarme quieta, visible, respirar. Esto era distinto. Requería aceptar que el hijo que crié estaba dispuesto a dejar que el silencio sustituyera la responsabilidad. En las noches despertaba menos, pero cuando lo hacía, no era el frío lo que sentía. Era la memoria de esperar, de escuchar un carro que nunca regresó. El doctor Reeve programó revisiones. Preguntaba por mi sueño, por mi apetito. No preguntaba por perdón. Mavis nunca me empujó a llamar a Elías. Nunca sugirió arreglar las cosas. Dejó que el espacio existiera, sólido e innegable. Una tarde, mientras la veía regar las plantas en el porche, me di cuenta de que no había regresado conmigo de las sierras. No era mi fuerza, no era mi seguridad. Era la parte de mí que creía que el silencio significaba seguridad. Y sin esa creencia, entendí algo claro por primera vez desde la noche que me dejaron. Algunas decisiones se toman a gritos, otras se toman sin decir nada. El perdón tiene sonido cuando llega sin invitación. Para mí, fue el timbre de la puerta. Para entonces, mi vida tenía un ritmo que no pedía permiso a nadie. Trabajaba 3 días a la semana en una pequeña oficina de archivos cerca del centro histórico. El tipo de lugar donde la gente discute cortés sobre fechas y se va con copias en lugar de rencores. Rentaba un departamento modesto lo bastante cerca para ir caminando a todo. Mavis seguía llamando cada domingo. El doctor Reeve seguía revisando mis análisis 2 veces. Nada dramático. Ese era el chiste. Estaba revisando unas formas cuando el timbre sonó de nuevo, más fuerte, seguido del sonido de alguien respirando rápido. «Elda», no levanté la vista de inmediato. Conocía esa voz. El tiempo no la había suavizado. La había adelgazado, afilado los bordes. Cuando lo hice, Renata estaba frente al mostrador, una mano en el pecho como sosteniéndose a la fuerza, los ojos ya húmedos, no empañados, húmedos. «No sabía si todavía estarías aquí», dijo. Dejé los papeles con cuidado. «No eres cliente». Su cara se arrugó como si la frase la hubiera golpeado. «Por favor», dijo. «Solo necesito 1 minuto». La gente miraba. Un hombre cerca de la puerta frenó el paso. Una mujer atrás de Renata se movió. Incómoda. «No puedo hablar contigo aquí», dije. Ahí fue cuando Renata empezó a llorar.
No bajito, no en privado. Los hombros le temblaban. La respiración se le cortaba. Se cubrió la cara con las manos y se inclinó contra el mostrador. «Te he buscado años», dijo entre las palmas. No sabía cómo más encontrarte. Sentí el viejo impulso subir, el de arreglar esto. Hacerlo más fácil para todos. Lo dejé pasar. «Sal», dije. «Estás bloqueando la fila». Asintió demasiado rápido y se apartó. Todavía llorando, limpiándose la cara con la manga como si no le importara quién viera. La mujer de atrás me miró breve y apartó la vista. Afuera, el aire se sentía más pesado. Renata estaba así unos pasos de la puerta, brazos alrededor de sí misma, balanceándose leve. «No esperaba que te vieras así», dijo. «¿Así cómo?» «Tranquila», respondió. «Pensé que estarías enojada». «Lo estuve», dije. «Mucho tiempo», tragó. «Cometí un error terrible». «Esperé. Pienso en ese viaje todos los días», siguió. «En lo mal que salió, en lo asustada que debiste estar». «Me dejaste», dije. «Eso no fue error». Levantó la cabeza de golpe. Intentaba ayudar. «No», dije. «Intentabas controlar». Se estremeció y se recuperó. «Necesito tu ayuda ahora». Ahí estaba. La frase que todo lo demás rodeaba. «¿Ayuda con qué?». Pregunté, dudó. Ojos yendo a la puerta y volviendo a mí. «Hay unos papeles, directivas médicas, autoridad de emergencia. Nada grave, solo actualizar. Viniste por una firma», dije. «Por entendimiento», corrigió rápido. «Por cierre», negué con la cabeza. «No regresaste porque lo sentías». Su respiración se aceleró de nuevo. «No estaría aquí si no tuviera que». La honestidad se le escapó antes de atraparla. Vi el momento en que se dio cuenta de lo que había dicho. «Llego tarde al trabajo», le dije. «No vengas aquí otra vez». Extendió la mano, deteniéndose antes de tocarme. «Elda, por favor, podemos arreglar esto». Retrocedí. «Tú no decides eso». Mientras me volvías a la puerta, sentí sus ojos en mí, buscando algo que todavía pudiera usar. No se lo di. Adentro. El timbre sonó de nuevo cuando cerré. Regresé a mi escritorio, manos firmes, y tomé las formas donde las dejé. Lo que Renata quisiera ahora no era perdón, y no era mío para dar. Esta vez Renata esperó del otro lado de la calle, como si la distancia hiciera la plática más segura para ella. No lloró de inmediato. No necesitaba. Su postura lo hacía hombros caídos, manos juntas como lista para recibir sentencia. «No dormí después de verte», dijo. «He estado muerta de preocupación». No respondí. «Fue una época terrible en nuestras vidas», siguió. «Estábamos bajo mucho estrés, dinero, el trabajo de Elías. Todo se sentía frágil. Empacaste la hielera», dije. «Quitaste mis medicinas. Esperaste una hora». Su boca se abrió y cerró. «Tenía miedo». «¿Miraste tu reloj?». Respondí. «2 veces». Miró a otro lado. «Pensé que te las arreglarías. Le dijiste que se fuera», dije, asintiendo al recuerdo de la puerta del carro. «Me dijiste que me sentara. Dijiste que mi miedo era drama». Renata apretó los labios. «Nunca quise lastimarte. Querías controlarme». Dije. «Decidiste qué merecía tener. Decidiste cuánto riesgo aguantaba. Decidiste qué historia oiría la gente después. No es justo. Revisaste mi mochila». Seguí, firme ahora. «Elegiste la ruta. Elegiste las palabras que usarías cuando regresara. Elegiste no llamar a nadie. Esas son elecciones». Su voz se agudizó. «Lo estás reescribiendo para hacerme la villana». «No», dije. «Estoy listando lo que pasó». Buscó suavidad en mi cara y no la encontró. Cuando habló de nuevo, fue más bajo. «Elías dice que no quieres vernos juntos. Te vi a ti», dije. «Una vez. Está destrozado», dijo. «¿Quiere que esto pare?». Una voz conocida llegó de atrás. «Mamá». Me volví.
Elías estaba a unos pasos, manos en los bolsillos, expresión ensayada en preocupación. Se veía mayor de lo que recordaba, cansado de una forma que sugería compromiso, no crecimiento. ¿Podemos hablar?, preguntó. Estamos hablando, dije. Miró a Renata. Le está costando mucho. Esto le está afectando la reputación. Ahí estaba. No mi salud, no la noche contando pastillas, no el reporte con la palabra abandonado impresa limpia arriba. Tu esposa me dejó en las sierras, dije. Tú miraste, se encogió. Lo haces sonar peor de lo que fue. Me trataron por exposición, dije. Un guardabosques documentó negligencia. Renata intervino. Sobreviviste. Ese no es el punto, respondí. Elías suspiró, el sonido de quien cree que la razón debe favorecerlo. ¿Puedes dejarlo ir? Por mí, por ti, dije. No por mí. Miró entre nosotras, frustrado. ¿Por qué seguir alargando esto? Sostuve su mirada. Porque no terminó cuando se fueron manejando. Terminó cuando dijeran la verdad. Todavía no lo han hecho. La mandíbula de Renata se tensó. Nos estás castigando. No, dije. Dejé de protegerlos. El cambio pasó entonces. Lo sentí. El momento en que mis palabras ya no necesitaban permiso para existir. Renata se enderezó. Enojo pasando por la calma cuidadosa. Elías retrocedió. Como si la distancia borrara lo dicho. Ya terminé de hablar de esto, les dije. Cualquier contacto pasa por mi abogada. Mientras me volvía para irme, entendí por qué esta plática les importaba tanto. No porque lo sintieran, sino porque la versión en la que confiaban ya no funcionaba. Arreglar su imagen se había vuelto urgente. Mi vida ya estaba decidida. El primer correo llegó justo después de medianoche. La dirección parecía inofensiva. Letras y números sin sentido. El asunto decía, por favor. Adentro era un muro de texto. Sin saludo, sin pausas para respirar. Me preocupa cómo estás. No entiendo por qué haces esto. Elías está sufriendo. Todos lo estamos. Estás rompiendo la familia. No respondí. Lo cerré y lo archivé. El siguiente llegó la tarde siguiente desde otra dirección. Mismo ritmo. Mismas frases. Esta vez agregó. Me da miedo que no estés pensando claro. Lo envié a una carpeta que nombré documentación y cerré la laptop. 2 días después. Mavis me llamó mientras preparaba té. ¿Por qué Renata está preguntando en la calle si estás bien? Bajé la tetera despacio. ¿Pasó por aquí? No tocó, dijo Mavis. Estaba en la esquina hablando con la señora King de cómo te has aislado. Dijo que le preocupaba que necesitaras ayuda. La palabra ayuda sonó en mis oídos como en la sierra. Vaga, cargada, peligrosa. ¿No tiene derecho?, dije. Le dije que se fuera. Respondió Mavis. Sonrió y dijo que solo intentaba protegerte. Los correos se multiplicaron después. Cuentas distintas. Misma voz. A veces arrepentidos. A veces duros. Estás siendo cruel. Esto no es la de antes. Solo intento arreglar lo que tú rompiste. Uno incluía una foto de Elías de chico. Otro mencionaba una cita médica que no le había contado a nadie. Dejé de borrar nada. Imprimí cada correo y puse fecha y hora en la esquina. Tomé capturas. Guardé buzones de voz sin oírlos 2 veces. En las noches, las sensaciones viejas regresaban. Pecho apretado, respiración corta. El impulso de revisar la puerta aunque estuviera con llave. Reconocía el sentimiento ahora. Mi cuerpo recordaba lo que mi mente se negaba a olvidar. Mavis me vio caminar el cuarto una tarde y dijo, «Esto es acoso, es preocupación». Respondí automático. Negó con la cabeza. «La preocupación para cuando se lo pides». El siguiente mensaje llegó mientras compraba víveres. El celular vibró en mi mano. Y por un segundo, estaba de nuevo en el bosque, viendo la batería bajar.
Perteneces a esta familia. Decía, no puedes irte así nomás. Me quedé parada en el pasillo, el carrito bloqueando, y dejé que el sentimiento pasara sin obedecerlo. Esa noche llamé a Tessa Marlowe, la abogada que Mavis mencionó semanas antes. Escuchó sin interrumpir mientras describía los correos, los vecinos, la forma en que Renata se presentaba como cuidadora y a mí como problema. Guarda todo, dijo Tessa cuando terminé. No respondas, no la adviertas. Deja que el patrón hable. Colgué y agregué el registro de llamada a la carpeta. Renata no intentaba reconciliarse. Intentaba recuperar acceso. Recordarme que creía que la cercanía era un derecho que no había perdido. Me senté en mi escritorio y abrí una pestaña nueva en la carpeta escalada. Protegerme. Me di cuenta. No requería palabras más fuertes. Requería registros. Tessa Marlowe no levantó la voz una vez mientras leía la carpeta. Se sentó frente a mí en una mesa angosta, pasando páginas con dedos cuidadosos, ojos moviéndose firmes de fecha en fecha. Correos, capturas, registros de llamadas, notas que escribí cuando las manos me temblaban demasiado para teclear. Esto es completo, dijo. Hiciste exactamente lo que debías. No sabía qué más hacer. Respondí. Solo sabía que necesitaba que quedara claro. Quedó, dijo. Lo bastante claro para que nadie finja que es preocupación. Deslizó una página adelante. ¿Este mensaje donde te dice que perteneces a la familia y no puedes ir te importa? Asentí. Ese fue el que me hizo sentirlo familiar de nuevo. Tessa me miró a los ojos. Porque es control, no reconciliación. Apiló los papeles prolijo y abrió un archivo nuevo. Hay leyes en este estado que tratan abandono de ancianos y control coercitivo. Sobre todo cuando hay un incidente documentado que tú tienes. El reporte del guardabosques. Dije. Y la documentación médica. Agregó. Tu doctor usó el lenguaje correcto. Eso ayuda. Exhale despacio. Renata está pidiendo autoridad legal. Directivas médicas. Acceso de emergencia. La pluma de Tessa se detuvo. ¿Presentó esa solicitud? Sí, dije. Dijo que era rutina. No lo es, respondió Tessa. Y el momento es significativo. Se recargó un poco. Cuando alguien con historial documentado de abandono y acoso pide autoridad de decisión sobre la misma persona, activa revisión. Sentí algo cambiar en mi pecho. No alivio, no triunfo, reconocimiento. Se lo hizo ella sola. Dije bajito. Tessa asintió. El sistema no reacciona a sentimientos. Reacciona a patrones. Pasamos línea por línea después. Fechas, lugares. La hora entre la frase y el motor arrancando. La ausencia de reporte de desaparecida. Los correos después de pedir no contacto. Tessa etiquetó todo sin adornos. Prueba A, prueba B. Cronología. En un momento dijo, ¿entiendes que esto puede escalar? Lo sé, respondí. Ya escaló. Cerró la carpeta y me la deslizó de vuelta. Lo que haces no es venganza. Es protección. No quiero venganza, dije. Sostuvo mi mirada. La responsabilidad se siente como venganza para quien nunca enfrentó consecuencias. Cuando salí de su oficina, no me sentí más ligera. Me sentí más firme, como si el suelo debajo por fin dejara de moverse. Esa tarde, mi celular vibró de nuevo. Otro correo, otra variación del mismo ruego. No lo abrí. En cambio, lo reenvié a Tessa y lo agregué al archivo. En algún despacho que nunca visitaría. Un proceso había empezado sin que yo suplicara. Formas selladas. Notificaciones preparadas. Una solicitud marcada. Por primera vez desde las sierras. No me preparaba para el impacto. Miraba cómo el sistema volteaba la atención al lado correcto. La traición suena distinto cuando pide educado. Elías me llamó un martes por la tarde.
Voz cuidadosa como siempre cuando quería algo que sabía que no me gustaría. «Mamá», dijo, «¿podemos hablar?» «Estamos hablando», respondí. Hubo pausa. Lo oí inhalar y exhalar, como preparándose. «Necesito que retires la queja». No respondí de inmediato. Renata está bajo mucho estrés. Siguió. «Esta investigación lo empeora todo. No duerme. Apenas funciona. Yo tampoco dormía», dije. «Estaba sentada en una silla plegable en el frío. No es lo mismo», respondió rápido. Demasiado rápido. «Esto es distinto. Ahora hay consecuencias reales». Cerré los ojos. La sabía entonces. Bajó la voz, como si el volumen hubiera sido el problema. «Sobreviviste». «Eso dijo ella». Respondí. «Justo antes de que te fueras manejando». Se encogió, incluso por teléfono. Lo oí en cómo se le cortó la respiración. «Sabes que no quería que pasara así», dijo. «Intentaba mantener la paz». «Mantuviste la de ella», dije. «Sacrificaste la mía». «No es justo». «Estuviste ahí», dije. Voz firme aunque la presión subía detrás de las costillas. «La viste separar mi mano de la puerta. Oíste lo que dijo. Y elegiste subirte al carro». El silencio se estiró. No incómodo, deliberado. «Esa es mi esposa», dijo al fin. «Y yo tu madre», suspiró, pesado de fastidio. «¿Por qué siempre lo haces así?» «Porque así es», respondí. «No puedes fingir que esos roles desaparecen cuando incomodan». Intentó otro camino. «Esto nos está arruinando la vida». Reí una vez, corta y sin humor. «No, está documentando la mía. Va a perder su trabajo», dijo. «Su reputación ya está dañada. La gente habla. También hablaron de mí», dije. «Dijeron que me fui sola, que era dramática. No los corregiste». «Era complicado». «Era simple», respondí. «Dejaste que la mentira siguiera». Se calló de nuevo. Cuando habló, su tono se suavizó, con algo que casi sonaba a súplica. «Te lo pido por mí», dijo. «Retíralo. Seguimos adelante. Podemos intentar reconstruir». «¿Reconstruir qué?», pregunté. «La versión donde fingen que no pasó nada». «No podemos cambiar el pasado», dijo. «No», respondí. «Pero podemos decidir quién paga por él». Su voz se agudizó. «Entonces esto es castigo. Esto es límites», dije. «Algo que nunca te gustó cuando te toca a ti. Eliges esto sobre tu familia». Soltó. Sentí el viejo reflejo subir el de suavizar, calmar, ceder para terminar la discusión. Lo dejé pasar. «Elijo a mí misma», dije. «Por primera vez desde esa noche». No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz estaba tensa. «Vas a arrepentirte». «Tal vez», dije. «Pero ya me arrepiento de haber confiado en ti». Eso cayó más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera decir. Lo oí en cómo inhaló, como si la verdad le hubiera quitado el aire. «No entiendes lo que esto le hace a ella», dijo. «Entiendo exactamente», respondí. «Le quita la capacidad de controlarme». «Por favor», dijo, y esta vez la palabra sonó desnuda. «Solo haz que pare». «No lo empecé yo», dije, «y no soy quien puede terminarlo». La línea se quedó callada. No colgada, solo vacía. «No retiro nada», dije al silencio. «Cualquier comunicación pasa por mi abogada». Cuando colgué, las manos me temblaban, pero el pecho se sentía despejado, doloroso, pero despejado. Me quedé junto a la ventana mucho rato, dejando que el sentimiento se acomodara en su lugar. Elegirme no se sentía triunfal, se sentía caro, pero era un costo que por fin podía pagar. La venganza. Aprendí. No se anuncia, no grita, no necesita testigos. Llega callada. Después de que dejas de empujar, la investigación avanzó sin que yo llamara a tío nadie.
Sin que escribiera declaraciones más allá de lo ya documentado, Tessa manejaba la comunicación. Notificaciones se enviaron, solicitudes se revisaron, me informaban, no me consultaban. Ese fue el primer cambio de poder. Renata llamó una vez después. No directo, por un buzón dejado en la oficina de Tessa. «Está destruyendo mi vida», dijo Renata. Voz tensa, quebradiza. Dile que nunca quise que pasara esto. No devolví el mensaje. Una semana después, Tessa me llamó. Suspendieron su licencia profesional pendiente revisión. Dijo: «Es administrativo, pero público. No podrá presentarse como antes». Me senté en la mesa de mi cocina y dejé que calara. «¿Y la solicitud de autoridad?», pregunté. «Denegada», respondió Tessa, marcada como inapropiada por el historial documentado. El panel citó riesgo. Riesgo. La palabra se sintió precisa. Ganada. Elías contactó después. No para discutir, no para suplicar. Me nombraron parte cooperante. Dijo. Voz plana. «¿Quieren mi declaración?». Y respondí. Y preguntaron por qué no hubo reporte de desaparecida. Dijo. Preguntaron por qué nos fuimos. El silencio entre nosotros se estiró. Él lo llenó con una verdad que no había ofrecido antes. «Les dije que tenías miedo», dijo. Que Renata insistió, que no la detuve. Asentí, aunque no me viera. Eso es exacto. Dijeron que mi silencio importaba. Agregó, dijeron que no actuar sigue siendo elección. Sí, dije, lo es. Después, las llamadas pararon. La noticia corrió más rápido de lo que esperaba. No chisme, registro. La gente notó la ausencia de Renata. Contratos no se renovaron. Invitaciones se secaron. La versión de sí misma que había mantenido con cuidado ya no encajaba con los hechos. Perdió acceso antes que Cara. Y una vez perdido el acceso, el control siguió. No celebré, no necesitaba. Mantuve mis rutinas. Cerraba mis puertas. Caminaba sin mirar atrás. Mi celular quedaba callado a menos que yo quisiera que sonara. Una tarde, Mavis se sentó frente a mí y dijo: «Sabes que esperaban que cedieras». «Lo sé», respondí. «Esperaban que te sintieras culpable». «Lo sentí», dije. «Solo no por lo que querían. El silencio. Resultó. Nunca había sido mi debilidad. Había sido mi entrenamiento. Sobreviví esperando, observando, recordando. Esta vez, elegí cuándo hablar. Si esta historia te tocó, date un momento para darle like al video, dejar un comentario o suscribirte. Historias como estas sobreviven porque la gente se niega a callar junta. No arruiné la vida de nadie. Dejé de proteger una mentira y me quedé con lo que más importa: mi nombre. Mi seguridad y el derecho a vivir sin pedir permiso nunca más.